Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos verificando en este momento el en vivo. ¿Sí? Porque estamos teniendo problema en la carga del Facebook. Regálenos un minutico, porfa. ¿Qué vamos a hacer? Listo, ya, ok. Ya hay gente conectándose, bienvenidos. Estamos por acá también con Juan José, el protagonista de nuestros videos de invitación. Y bueno, qué rico tenerte aquí también, amor, en el espacio. Bienvenidos, hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Erwin Fabián García, ya ustedes vieron por ahí también su hoja de vida, su perfil, es un hombre que se ha dedicado por más de 20 años a la docencia, a ser investigador, consultor, conferencista en torno a temas de educaciones sin escuela, educaciones alternativas en la Universidad Nacional, en sede Bogotá, Colombia. Y bueno, es un padre que también acompaña a sus hijos mediante la crianza respetuosa y aprendizaje libre. Él es nuestro invitado y bueno, como ustedes ya saben, cada 8 días traemos pues como un video de contexto alrededor de lo que estamos viviendo también como país. Entonces, pues arrancamos con la música, ¿sí o no, Tati? Claro, entonarnos. Entonces, pues arrancamos con esto y ya ahorita venimos con nuestro invitado, ¿listo? Regálenos un minutico. Bueno, no se me duerman. ¿Qué les pareció el video? Es un cover muy bonito de una canción que se llama Cuando los niños lloran. Sí, pero aquí no vamos a llorar. No vamos a llorar, pero hace parte también de esa realidad que vivimos, ¿cierto? Y hoy traemos un tema muy, muy bacano y es cómo aplicar otras formas de educar en casa. Y por eso es que hoy tenemos este invitado tan, tan especial con el cual también vivimos unas experiencias muy bacanas unos años atrás acá en Medellín, en un congreso de educación alternativa que hicimos en la Universidad de Medellín, a través de REO, que es la red de educación alternativa de Iberoamérica. Y bueno, es un hombre que yo creo que nos viene a aportar más que conocimiento, es su experiencia. Entonces, desde ya invitamos por aquí a Erwin Fabián para que se conecte con nosotros. Gracias. Hola, Erwin, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Bienvenido. Gracias, muy amables. Bueno, Erwin, cuando normalmente nosotros traemos un invitado y siempre hemos dicho que no nos gusta presentarnos con los títulos porque, bueno, los títulos hacen parte pues de la carrera académica que uno va teniendo a lo largo de la vida, pero yo considero que vos sos un aprendiz de vida y un explorador continuo y siempre te ha llamado la atención este cuento de educación sin escuela. Contanos cómo es que llega
ese amor y esa pasión por meterte en este campo y bueno, ya volverse la esencia de tu vida en lo que vos trabajas. Gracias. Yo sigo mi proceso de autoconocimiento, de descubrimiento. Y inicialmente, pues yo llegué a los temas de la educación a finales de los años 80 en el movimiento estudiantil. Eh, eh, yo fui uno de esos muchachitos de la séptima papeleta. Y mi entrada al movimiento estudiantil fue en estos temas de políticas públicas educativas. Y luego de entender que pues no era posible construir un sistema educativo, realmente un sistema, porque hay demasiados intereses, demasiados negocios también en el mundo de la educación que impidieron este sueño que teníamos un poco de muchachitos con la Asamblea Nacional Constituyente del 91, que era, entre otros propósitos, crear un sistema articulado de educación. Fui explorando también temas relacionados y hasta hace algunos años, pues yo entendía que principalmente llegué a estas exploraciones, estas investigaciones sobre otras formas de entender la educación, sobre todo el aprendizaje, cuando empecé el proceso, el proyecto político colectivo más importante que vengo realizando desde hace ya un poco más de 18 años, que es aprender a ser un papá, a hacer un paternaje verdaderamente amoroso, un paternaje verdaderamente cuidadoso. Entonces, desde que quedamos en el proceso de gestación con la mamá del hijo y la hija, inicialmente del hijo, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo va a ser la educación de este ser humano que estamos gestando, que estaba gestando Alejandra, la mamá de Matías y Libertad? Sí. Y desde ese momento, pues nos dedicamos y me dediqué especialmente yo a estudiar sobre otras formas de entender la educación, entender el aprendizaje, y han sido unos descubrimientos muy, muy, muy interesantes que luego también los fuimos llevando al mundo de la investigación académica, de la investigación científica, y desde el año 2008 realizamos un proyecto de investigación sobre educaciones alternativas, educaciones en escuela en la Universidad Nacional de Colombia. Y en ese recorrido, como decía hace un momento, empecé a relacionar esto más reciente con mi infancia. Y mi infancia tiene que ver con que soy hijo de una madre y un padre bastante rebeldes. Hoy en día se llama, la palabra de moda es disruptivos. Disruptivos. Sí. La palabra de moda. La palabra centennial. Entonces empecé a recordar que desde muy pequeño oía conversaciones de mi madre y mi padre. Mi padre decía, la universidad más importante es la universidad de la vida. Y entonces mi mamá le decía, hijo, usted no puede pretender que los hijos se queden analfabetas, decía mi mamá. Entonces mi papá decía, no, yo no tengo problemas por pagar el colegio que usted quiera para los muchachos, pero la universidad más importante es la universidad de la vida. Y esto lo decía un hombre autodidacta que se hizo empresario y en su nómina tenía ingenieros, tenía abogados, economistas, administradores, y en muchas ocasiones él les decía cómo hacer las cosas bien. Él era el que les decía cómo hacer bien la tarea. Entonces, este proceso de investigar sobre otras formas de entender, y ahora cada vez trabajamos más sobre aprendizaje que sobre educación,
es también un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, ¿sí? Uno de los problemas que siguen supuestos, que siguen caracterizando la forma en que se entiende la educación, es que son asuntos que están escindidos, fragmentados de los primeros años de vida, lo que podríamos llamar de forma muy rápida la crianza. La crianza. Cuando nos concentramos a estudiar sobre aprendizaje y a estudiar sobre trayectoria de aprendizaje y educación de los seres humanos, nos damos cada vez más cuenta y aparecen más evidencias y hay muchos elementos de investigación científica que lo demuestran, que eso no podemos seguirlo entendiendo de forma separada, de forma fragmentada. Nuestro proceso de aprendizaje y educación empieza casi que desde antes, desde la gestación. Para no sonar muy esotérico, no que desde antes, pero desde la gestación empieza, ¿no? Y dependiendo de cómo nos recibe ese núcleo de cuidado, de afecto, que en muchos casos no es un núcleo de cuidado y de afecto, desde ahí hay aspectos fundamentales que van a influir de manera muy relevante en toda la trayectoria de aprendizaje y educación. Y en estos momentos, Erwin, pues uno que ve tantos chicos, tantos adolescentes que en estos momentos, por ejemplo, muy poco les interesa el estudio. Hoy muchas personas dicen, ¿para qué estudiar si es que tú puedes hacer lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta? O sea, ¿cómo combinar ese tema de la escuela, del colegio, también con lo que nosotros queremos ser? Porque también están esas dos cosas. Y a veces, como hablábamos hace como 20 días, muchos de nuestros padres nos decían, estudie para que pueda tener plata, estudie para que pueda ser alguien. Pero hoy es como lo contrario, mucha gente prefiere no estudiar y prefiere pronto desarrollar una habilidad, una capacidad. O sea, ¿cómo podría entenderse eso hoy en día? Una recomendación que hacemos desde hace ya una buena cantidad de años es que nos detengamos en los conceptos, en las palabras, ¿sí? ¿Qué se entiende por estudiar? Pareciera ser que la mayoría de las personas sigue creyendo que estudiar es ir de forma obligada a una institución educativa, ¿sí? Pareciera ser que la mayoría de las personas sigue creyendo que la única manera de estudiar es someterse a la escolaridad obligatoria, a la enseñanza obligatoria, a las tareas obligatorias. Y cuando pues, se avanza a explorar sobre estos temas, estudiar sucede de muchas maneras. Entonces, eso que decías ahora de cómo lograr ser o hacer lo que realmente queremos, pues eso se logra estudiando. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la escolaridad obligatoria, la enseñanza obligatoria y las tareas obligatorias alejan a las personas precisamente de estudiar a partir de algo que es fundamental, O sea, los seres humanos vamos a vivir mejor si se nos permite desde nuestros primeros momentos en esta vida aprender a partir de las verdaderas motivaciones intrínsecas y de los verdaderos entusiasmos. Eso es fundamental. O sea, si a los niños y niñas les permiten aprender a partir de sus verdaderos entusiasmos y motivaciones intrínsecas, van a estudiar todo lo que necesitan para vivir bien, ¿sí? Pero desafortunadamente vivimos una sociedad donde los adultos, las mamás, los papás y otros adultos cuidadores siguen creyendo que ellos sí saben qué es lo que tienen que aprender los niños y son cantidades de imposiciones permanentes, sistemáticas, ¿no? Son imposiciones. En la mayoría de los casos, los adultos, mamás y papás, adultos cuidadores, y luego eso se refuerza en el jardín infantil, y luego eso se refuerza en el colegio, y entonces cuando llegan a la universidad, llegan es por una inercia, ¿sí? Que ya tienen completamente desconectados, muy desconectados de sus verdaderos entusiasmos, de sus verdaderas motivaciones. Sí, porque, por ejemplo,
o sea, como dice mi esposo, el bill sistema, a veces no favorece como esos procesos, porque uno encuentra que, por ejemplo, entonces no hay casi espacios en la ciudad para poder también O en los pueblos. generar, pues en la ciudad, en los pueblos, a nivel general, para generar que también esas condiciones de que los chicos exploren, de que realmente estudien lo que les apasiona o lo que les parece, uno a veces ve como muy, o sea, que las oportunidades son muy pocas, no sé si estoy equivocada en ese aspecto, pero uno ve que entonces si alguien quiere estudiar por decir, le gusta la música, entonces uno ve que las oportunidades de ciudad no son suficientes, o no cumple con los requisitos, o no hay los cupos suficientes. Entonces, siempre es como si todo tendiera a que la gente tiene que ir a un colegio obligadamente, seguir una carrera obligadamente para poder ser alguien en la vida. Sí, es necesario preguntarnos por qué tantas personas han normalizado ese tipo de entendimiento. Yo insisto y considero que es un acto de honestidad desde hace ya unos años decir, a mí me ha tocado más fácil, a mí me ha tocado más fácil porque pues yo soy hijo de un hombre autodidacta que se hizo empresario, o sea, se hizo esto que llaman exitoso, sin necesidad de haber pasado por las instituciones educativas. Yo soy sobrino de dos hermanos de mi padre que han diseñado, dirigido, han planificado y dirigido obras sofisticadas de la ingeniería de infraestructura, especialmente en el sector de los hidrocarburos, y nunca han pasado ni por un colegio ni por una universidad. Entonces, pues para mí eso no es tan extraño, digamos, para mí, pero para la mayoría de la gente sigue siendo lo normal, es que es a través de la escolaridad obligatoria, de la enseñanza obligatoria, de las tareas obligatorias que suceden en la familia, en las relaciones sociales y en las instituciones educativas, jardines, colegios, universidades, se cree que a partir de eso es que se logra supuestamente lo que venimos a hacer a la vida, ¿no? Y hay cada vez más datos, hay datos confiables que demuestran que eso no es cierto, o sea, no es cierto. Yo estoy convencido y por eso trabajamos en eso. Necesitamos transformar las instituciones educativas, necesitamos transformar todas las instituciones educativas, los jardines, los colegios, las universidades, necesitamos transformarlas todas porque para muchos seres humanos no hay mejor opción que las instituciones educativas. Necesitamos mejorarlas, pero las instituciones educativas no pueden seguir funcionando a partir de esa práctica de imposición, esa práctica de la escolaridad obligatoria, de la enseñanza obligatoria y las tareas obligatorias. Les cuento, por ejemplo, una situación muy bonita que estoy viviendo recientemente. Una familia me está consultando desde el Bichada, una familia me está consultando desde Puerto Carreño. Cuando estas personas me empezaron a contactar, me decían, estamos muy preocupados porque no sabemos si nuestros hijos pueden aprender suficientemente acá. Y nos preguntamos si nos va a tocar irnos para Bogotá para poder aprender, ¿sí? Entonces, empezamos un diálogo que permita describir cuáles son las posibilidades de aprendizaje en Puerto Carreño, ¿sí? Ese niño 2 o 3 veces a la semana va con su papá a pescar. Y en la medida que van a caminar y a pescar, descubren cualquier cantidad de conocimiento que tiene que ver con las ciencias, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la geografía, ¿sí? Que tiene que ver con la biología, ¿sí? Y entonces hemos hecho un ejercicio detallado que cada vez les ha demostrado más a esa familia que ojalá más niños que están en Bogotá estuvieran allá en Puerto Carreño. Ojalá, ojalá. Sí, te oigo. Pues para que no se me vuele la idea, y eso es una realidad que se ha visto con la pandemia, porque cuando uno va a las familias, uno ve que muchos chicos
totalmente desmotivados frente al tema escolar y frente a la necesidad de ese espacio también como un espacio de socialización, ¿cierto? Pero si uno la ve desde esa otra mirada que es que necesito estar ahí para poder sentirme de pronto importante, de pronto querido, en el espacio, hacer parte de algo, es porque también el mismo sistema ha hecho que nosotros sintamos esa necesidad. Y no como estás explicando ahora, que en un recorrido a pie yo puedo aprender muchas cosas que de pronto en un día de colegio no aprenda, ¿cierto? De estar ahí sentado como obligado. Sí, lo que acabas de decir es clave. Les quiero decir que el papá de este niño es un indígena. El papá de este niño es un indígena que no tiene ningún tipo de escolaridad titulada, ¿sí? Es un indígena que desde los 7 años, la edad que tiene su hijo, desde los 7 años sabe cómo sobrevivir en la selva, ¿sí? Sabe cómo sobrevivir en la selva. Y las preguntas que nos venimos haciendo y que venimos proponiendo en diferentes lugares, desde los ejercicios comunitarios, las asesorías que hacemos y los foros internacionales, ¿acaso el conocimiento concreto no tiene que ver con sobrevivir, con vivir? O sea, ¿por qué les estamos poniendo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes una cantidad de contenidos abstractos en muchos casos que no tienen que ver con la vida concreta, con la vida concreta? Pero a través de la investigación en este campo de las alternativas educativas demuestran cómo cuando a los niños y niñas se les permite aprender a través de sus propios verdaderos entusiasmos y motivaciones intrínsecas, pueden aprender conocimientos muy sofisticados. Les recomiendo mirar el trabajo de investigación científica suficientemente validado, porque como pues muchas personas en nuestros medios solamente le creen a las personas que hablan en otro idioma y que tienen publicaciones en otro idioma, entonces yo recomiendo a un colega que hace parte de la misma red de investigación sobre temas de alternativas educativas en las que participamos nosotros, que es Sugata Mitra, la investigación de Sugata Mitra. O sea, él demuestra científicamente, a través de un método riguroso de investigación, como lo hemos venido haciendo nosotros, pero él, pues, él habla en otro idioma, ¿no? Publica en él demuestra cómo niños y niñas de 8, 9, 10 años, en contextos socioeconómicos marginados, ¿sí? Cómo esos niños y niñas pueden aprender biología molecular, empezar a aprender biología molecular en un idioma diferente a su idioma materno por su propia cuenta de forma colaborativa, ¿sí? Y en el mejor de los casos necesitan adultos que les digan ánimo, ánimo. No necesitan ninguna mamá o papá PhD en biología molecular o papá o mamá PhD en idiomas. No, ellos mismos aprenden de forma colaborativa, de forma cooperada. Y unos adultos diciéndoles ánimo, ánimo. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eso te iba a decir, porque por ejemplo, bueno, la realidad colombiana de muchas familias es que la mamá es la que trabaja, ¿cierto? El papá está ausente. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación para esas familias que de pronto no tienen el tiempo, el espacio, los recursos para decir, ay, yo quiero que mi hijo aprenda a partir de esas, ¿cómo es que dice? No, de aprendizaje esas, colaborativo, de otras formas de plantear. De esos entusiasmos. Exactamente. ¿Cierto? Porque una cosa es muy distinta cuando yo puedo, por ejemplo, compartir con mi hijo ciertos espacios, pero sabemos que la mayoría de mamás trabajan en horarios muy extendidos. Entonces, o sea, ¿cómo sería ahí en esos casos? Claro, y dime. Qué pena, Erwin. Antes de dar esa respuesta a la pregunta que formulaba mi esposa, o sea, el contexto es también entendiendo, digamos, de lo que vos también has recibido. O sea, tú tuviste esa influencia de tu papá, ¿cierto? De ese entorno familiar, y eso hizo que también, pues, hubieras tomado ese camino, ¿cierto? De explorar
esa otra forma de educarme, de hacer escuela, de ser, ¿cierto? Porque bueno, el término popular es, usted va al colegio a ser alguien en la vida, pero nosotros ya somos alguien desde el mismo vientre de nuestras madres, o sea, ya somos alguien, ¿cierto? Entonces, hoy uno va adquiriendo con el paso del tiempo y eso, con las experiencias de la vida, uno va teniendo una resignificación de las cosas. Pero a mí me gustaría que mucho de esa pregunta que te hacía ahorita, Tatiana, le hagas contexto también con lo que vos has vivido, porque, obvio, es muy fácil uno poder decir, no, si es que el sistema, esto y lo otro, pero los que también crecimos ahí en ese sistema, de una u otra manera, pues nuestros papás, hablo, digamos, de mi papá, en cierta forma, él también me hacía como esa contracultura aparte de lo que yo no veía en el colegio, y me decía, usted no puede tragar entero, o sea, usted le están dando contenidos en el colegio, pero usted tiene que tener una criticidad frente a la vida. Eso me decía mi papá desde muy pequeño. Entonces, yo valoro eso porque en cierta forma fue como una metodología alternativa diferente que yo no veía quizás en el colegio, pero que lo estaba viendo con mis papás. Entonces, ¿cómo articular eso también, Erwin? Porque tenemos una realidad frente a lo que vive este país, pero también frente a eso que vemos de hay colegio para el estrato 6, para el estrato 7, para el 3 y para el 1, ¿cierto? Entonces, uno cómo entiende eso, porque incluso a veces nos pasa con CELA, nos llaman y, oiga, ustedes son un colegio, nos pueden ayudar, o hemos trabajado aquí también con otro amigo en Medellín, y claro, pues, oye, muy rico el que tiene capital acá en Medellín y mete a su hijo en el Isolda Chavarría, pero es un colegio que vale mucho dinero y que no todo el mundo tiene ese acceso a poder ingresar a su hijo ahí. Entonces, ¿cómo equilibrar esa parte de la desescolarización y versus también como el sistema? Sí, yo voy a tratar de interrelacionar lo que ustedes acaban de plantear. Durante años ha sido difícil que los expertos y expertas en Colombia estén dispuestos a acercarse a estos planteamientos, pero eso está cambiando. Eso está cambiando. Y no necesariamente está cambiando por unos referentes que sean los más deseables, pero les voy a mencionar uno, ¿sí? El dueño de Tesla, Elon Musk, ¿sí? ¿Qué está haciendo este personaje desde hace bastantes años que lo venimos siguiendo? Generando unos debates muy interesantes sobre el tema de aprendizaje y educación. Hace más o menos 6 años, 7 años, dijo, no me sirve ningún colegio alternativo de los que él puede pagar. Él puede pagar los colegios más caros del mundo. Estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces dice, no me sirve ninguno de esos colegios, ninguno. Yo he diseñado un proceso de aprendizaje para mis hijos y para los amigos de mis hijos que tienen que ver con el aprendizaje de conocimientos situados en la práctica, ¿sí? Otro planteamiento que ha generado mucho debate. Un mes y medio antes de la pandemia, que la pandemia le bajó el volumen a ese debate, Elon Musk nuevamente hizo una convocatoria para enganchar personas a sus centros de trabajo en ingeniería e inteligencia artificial. Y uno de los requisitos que ponía fundamentales es que no hayan pasado por una universidad, porque han sido afectados de forma aguda en su creatividad. O sea, lo que viene demostrando él desde hace años, que tiene que ver con algo que es muy importante tener en cuenta, que es el proyecto cero de la Universidad de Harvard hace 60 años. Hace 60 años el proyecto cero de la Universidad de Harvard demostró que los presupuestos, la mayor parte de los presupuestos sobre los que está montada la escolaridad obligatoria, la enseñanza obligatoria, las tareas obligatorias están equivocados porque afectan, reducen, destruyen la creatividad de los seres humanos. Ese proyecto se lo tomaron en serio los grandes empresarios, las grandes corporaciones, y desde hace más de 60 años están estudiando sobre eso. Por eso hoy en día 19 grandes corporaciones empresariales globales han ido excluyendo cada vez más rápido los títulos universitarios
como un requisito para sus programas de enganche de personal. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que desafortunadamente es por esa realidad tan contundente que están empezando a ponerle atención lo que venimos trabajando desde hace años. ¿En qué sentido? No le podemos seguir diciendo a las familias más pobres de este país, como Colombia en Latinoamérica, que se endeuden más, que se sacrifiquen más, que sigan viviendo cada vez peor para que sus hijos e hijas vayan a una institución educativa de esas que les impone un poco de cosas, creyendo que eso va a generar el mito de la movilidad social. Es un mito. Es un mito. Hoy en día la escolaridad obligatoria no está generando movilidad social y eso es un asunto de justicia social. Hay que tener cuidado de seguir insistiendo a las familias pobres que sigan reproduciendo eso. Los invito a revisar el último trabajo del profesor Luis Jorge Garay. Demuestra cómo lo que hoy genera la educación en muchos casos es inmovilidad social. Así está titulado su último trabajo, inmovilidad social. Permítanme, les describo uno de los apartes que él plantea en la presentación de este trabajo. Él estaba estudiando desde Europa el fenómeno de la movilidad social, ¿sí? Y la movilidad social relacionada con la educación. Y lo que viene describiendo con datos concretos, es que los jóvenes europeos mediterráneos, no estoy diciendo latinoamericanos que se van a estudiar a una universidad europea mediterránea, jóvenes europeos mediterráneos que terminan programas de doctorado en universidades mediterráneas, porque el porcentaje cambia, las variables que se consideran son diferentes si nos vamos a Europa más arriba, ¿sí? Entonces, jóvenes europeos mediterráneos que terminan programas de doctorado en universidades mediterráneas europeas, su principal fuente de ingreso es trabajar en las cafeterías, ¿sí? Y si miramos los datos que tenemos en Colombia, la diferencia no es mayor, pero más dramático lo que está pasando, es más dramático. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Necesitamos transformar las instituciones educativas. Y en ese sentido, el asunto no son cuáles más caras o cuáles son más baratas, no, es cómo cuidamos realmente los verdaderos entusiasmos y las motivaciones intrínsecas de los jóvenes. Al curso que hacemos en la Universidad Nacional sobre autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida, cada semestre llegan un porcentaje alto de estudiantes con rendimientos destacados académicos en programas de ciencias, ingenierías, economía, ciencias sociales también. Y muchos de ellos tienen problemas complicados de salud física y salud emocional porque están ahí en buena parte obligados por sus familias. Y muy probablemente hubieran podido llegar ahí, pero en una trayectoria de aprendizaje y educación que hubiera estado más conectada con verdaderos entusiasmos y motivaciones intrínsecas. O sea, es muy importante, por ejemplo, revisar el trabajo de investigación del profesor Alejandro Sanz de Santamaría en este sentido. O sea, él demuestra cómo el sistema educativo está generando cada vez más sufrimiento en los seres humanos. Y de manera muy generosa, honesta, el profesor Alejandro Sanz de Santamaría, investigador de la Universidad de los Andes, profesor de programas de posgrados en universidades norteamericanas y europeas, plantea cómo el propósito verdadero de la educación tiene que ser construir vínculos de afecto profundo. Ese es el propósito de la educación, construir vínculos profundos de afecto en torno a diferentes pretextos de contenidos y temas. Si logramos construir ese vínculo profundo de afecto, si lo logramos, hay formas de hacerlo, hay conocimientos que nos permiten entender cómo construir los vínculos de afecto profundo. Lo que hacemos es potenciar la capacidad de aprendizaje de los seres humanos. Y vamos a tener seres humanos que aprendan de conocimientos que son fundamentales para que ellos vivan bien, verdaderamente bien, ¿sí? Y para que le contribuyan realmente a la sociedad, a la comunidad. Entonces, en ese sentido, un aspecto fundamental también que hay que tener en cuenta es que necesitamos trabajar para la comunidad, construir comunidad.
construir comunidad. En ese caso, lo que mencionaba tu esposa, pues es necesario tratar de reconstruir las comunidades para acompañarlos en ese cuidado de los niños. Vivimos una sociedad compleja, como lo decía tu esposa, donde hay seres humanos que tienen que ir muchas horas para conseguir lo básico. Lo que pasa es que también cuando se mira eso con más detalle, hay personas que están creyendo que lo básico es cambiar el televisor cada vez que hay una Copa América o un Mundial de Fútbol. Y también la gente cree que lo básico es entonces, ya tiene estos muebles 3 años y ya quiere volverlos a cambiar y estar cambiando de electrodomésticos. Y eso no es lo básico. Tenemos que pensar que es lo básico para poder vivir mejor. Totalmente de acuerdo. Y Erwin, digamos, hablabas ahora lo del Proyecto Cero, yo también lo estuve estudiando, yo pues me metí a todo el tema de neuroeducación y bueno, Howard Gardner, que es el que habla todo el tema de inteligencias múltiples, habla precisamente de eso, de que necesitamos replantear nuestro sistema educativo y no estamos hablando solamente de niños, adolescentes, jóvenes, sino los gobiernos, todo cómo se estructura dentro de ese sistema llamado sociedad, con lo que tú hablabas, un entendimiento por acá que yo tengo al señor cerebro y lo que hablabas de las motivaciones y las emociones que tiene que ver mucho con esa parte de esa inteligencia emocional, las habilidades para la vida, habilidades blandas y demás. ¿Cómo entender, digamos, nos gustaría mucho que la gente escuche porque, obvio, este es el Facebook Live y después nosotros montamos esto en YouTube para que la gente pues pueda verlo, aquellos que no pudieron conectarse. Hablando, digamos, desde el caso específico de tus hijos, Erwin, para mí es muy teso y voy aquí a hablar desde el escenario ya de la fragilidad. Yo tengo un hijo de 4 años y medio y junto con mi esposa, obvio, vivimos en un sistema, pero entonces hay que hacerle la transcultura y la contracultura al sistema, ¿cierto? Porque, pues, hombre, hay que trabajar para poder comer y para poder existir y bueno, poder pagar el Internet, que el Internet debería ser un derecho también en medio de esta sociedad digital en la que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo, hombre, uno asumir eso? Porque uno habla con muchos amigos y entonces le dicen a uno, no, es que yo quiero meter al niño. Tengo una amiga que en Bogotá, que no, que es que tengo al niño aprendiendo mandarín, lo tengo en clases de yo no sé qué, o sea, mejor dicho, lo tenía en un pocotón de cosas como llenándolo de tantos contenidos que yo decía, pero pues tampoco, hasta allá no puedo llegar porque pues le estoy como frustrando ya eso que tú hablas de los entusiasmos. ¿Cómo asumir eso? La mirada convencional de pronto de una persona que dice, hombre, sí, yo quiero darle una buena educación a mi hijo, pero hombre, ¿qué es darle una buena educación? ¿Qué es preparar a tu hijo en este año 2000, pues siglo XXI, año 2020, con todo lo que estamos viviendo, entendiendo que ya ahorita, digamos, puedes aprender muchas cosas a través de estos aparatos, ¿cierto? Pero también entendiendo de que hay que volver a la tierra, que hay que volver a esos procesos como más orgánicos, Erwin. Entonces, ¿cómo fue esa posición también vos como padre y frente a esa realidad del sistema? Sí, esto implica conversaciones prolongadas, pero sí, pues claro. es necesario, es una provocación. Pero es necesario plantear algunas ideas, como han sido las anteriores que hemos compartido, que puedan como ayudar en la búsqueda, Y viendo que el tiempo se nos acaba, voy también a describirlo, a plantearlo de forma muy resumida. Aquí hay un elemento fundamental, que es la confianza. ¿Qué es la confianza? Es la confianza en sí mismas, en sí mismos, y la confianza en nuestros hijos y nuestras hijas. Esto es un asunto que se puede reproducir fácilmente en el discurso, pero implica revisar a fondo por qué no confiamos suficientemente en nosotras y en nosotros mismos y por qué no confiamos en nuestros hijos y nuestras hijas. Hay suficientes evidencias científicas que demuestran que los seres humanos llegamos con todo lo necesario para aprender lo que necesitamos para vivir bien, ¿sí? Sí. Pero como hemos construido una sociedad de tanto autoengaño y de tanto engaño, ¿sí? De tanta simulación, de tanta apariencia, y para tratar de localizar esto que estoy diciendo,
les planteo lo siguiente. Rastreen una investigación que presentó a finales del año pasado la Universidad Javeriana, un trabajo conjunto entre psicología, economía y administración de empresas. Estuvieron entrevistando a profundidad a empleados de grandes empresas con operación en Colombia que obtienen ingresos de más de 60 millones de pesos mensuales, ¿sí? Oigan esto, el 94% de esas personas que entrevistaron a profundidad que ganan 60 millones de pesos mensuales aborrecen lo que hacen, lo aborrecen. No quieren hacerlo, lo hacen por 60 millones, pero oigan esto otro, el 86, 85, no soy muy bueno para recordar de memoria este tipo de cifras, el 85% tiene problemas agudos de enfermedades físicas y emocionales. ¿Pero por qué lo siguen haciendo? Por 60 millones de pesos. Y después lo que pasa es que tratan de cubrir todo esto. Después vemos los casos de suicidios y todos esos casos que están disparados y vivimos una sociedad que quiere ocultar, tape eso. ¿Cuál éxito? ¿El éxito qué es? 76 años lleva la investigación científica de la Universidad de Harvard sobre la felicidad, ¿sí? Y siguen saliendo los voceros de esta investigación diciendo por qué la mayoría de la gente sigue creyendo que la felicidad tiene que ver con el poder, el dinero y la fama. La felicidad no tiene que ver con eso. La felicidad tiene que ver con construir vínculos profundos de afecto y de confianza entre las personas. Los más felices son las personas que tienen más vínculos de afecto y de confianza. Así tengan solo 3 camisas y así tengan un carrito viejo y así no tengan carro. Eso es. Yo no estoy en contra de esas cosas que a veces creen que uno está en contra. No, yo lo que estoy a favor es del bienestar. Yo prefiero no hablar de felicidad, prefiero hablar de bienestar. Entonces, lo que trato de decir es que hay que invitar a las personas, ¿sí?, a que vean menos Netflix, a que vean menos Pasión de Gavilanes, que vean menos estas cosas, ¿sí?, y que le dediquen un poquito de minutos a esta información que está planteada en diferentes lenguajes. Hoy en día que es tan fácil traducir. Hoy en día que hay tantos medios de divulgación científicas que le permiten uno acercarse a esta información de forma más fácil, más sencilla, están ahí. Entonces, menos Pasión de Gavilanes, menos yo no sé cuál señora youtuber que se hizo las cosas y las otras, menos de eso y un poco más de ciencia, un poquito más de ciencia. Y ojalá ciencia de la que a veces las fuentes oficiales hegemónicas quieren esconder. Exacto, quieren tapar. Ciencia, se puede mostrar. Entonces, como dice el gran maestro Chomsky, profesor del Tecnológico de Massachusetts, si uno sabe qué es lo que está buscando, si uno tiene confianza y quiere lo que está buscando, entra a internet y lo encuentra y encuentra más. Pero si uno no sabe lo que está buscando en la vida, entonces se encuentra esa Pasión de Gavilanes y se encuentra esa, la youtuber, yo no sé qué cosas, y es chévere ver a Esperanza Gómez a ratos, sí es bueno ver a Esperanza Gómez, todo lo otro que hay es muy importante, muy importante estudiarlo. Claro, eso implica, y discúlpeme, pues termino con esto ya que casi nos vamos a despedir, que tiene que ver con que recientemente estaba dando una charla con investigadores de una universidad privada bastante prestigiosa, colombiana, y antes de terminar la charla pidió la palabra a una investigadora y en medio del llanto decía: profesor, muchas gracias porque no puedo seguir autoengañándome, ¿sí? Yo tengo una hija pequeña y lo que estoy tratando es de seguirla engañando porque yo me he autoengañado. No podemos seguirnos autoengañando. Entonces, yo ya iba a terminar la charla y tenía que atender otro compromiso y dije, bueno, espero que esto no suene muy esotérico. Espero que esto no suene esotérico como lo voy a decir acá, pero si quieren que les diga uno de los secretos claves que siempre lo venimos compartiendo en todos los espacios donde se nos permite, el secreto es autoconocimiento y sanación. Autoconocimiento y sanación. O sea, necesitamos autoconocernos más, tenemos que sanar más, porque por más que nuestras madres y nuestros padres trataron de hacerlo de la mejor manera, cometieron errores. Tenemos que reconocerlo, que trataron de hacerlo de la mejor manera.
cometieron errores. Y si no nos hacemos conscientes de esos errores, los seguimos reproduciendo. Entonces seguimos creyendo que hay que obligar a los niños y niñas a hacer cosas que no quieren, son cosas que no quieren. Y si no quieren es porque estamos equivocados. Y esos niños y niñas, si les permitimos hacer lo que realmente quieren, tienen todas las condiciones. Hay evidencias. Esto no es un discurso religioso, hay evidencias científicas. Las invito a que las busquen y con gusto también se las podemos compartir. Erwin, Muchísimas gracias. antes de que te vayas, quisiera leerte una pregunta nos hicieron una pregunta acá, un comentario. Diana Garzón Cubillos escribe: existen unos excelentes ejemplos con niños de personas nómadas, donde se educan en diferentes espacios, idiomas, sociedades, países, etcétera. Pero tengo una duda, ¿ese conocimiento cooperativo tiene variaciones en cuanto a los términos que se conocen tradicionalmente? Me dice aquí, para explicar los fenómenos de las ciencias como los que todos conocemos. Ejemplo, lo que decías de la biología molecular. ¿Qué le podríamos decir a ella frente a esto, Erwin? Sí, estamos ayudando, por ejemplo, a divulgar la experiencia de un chico argentino también. Bueno, pero no nos vayamos a Argentina. La experiencia de Mateo Hernández y muchas otras aquí en Colombia. Es que lo del chico argentino es que lo tengo fresco porque en un evento que participé recientemente tuvimos la oportunidad de mirar en detalle elementos de la historia de vida de este chico que terminó hace poco, recibió el doctorado en física, y el doctorado en física se lo dan por hacer lo que él quiso, por hacer lo que se le dio la gana, ¿sí? Porque tenía tal desempeño en relación con la física que un premio Nobel de física lo adoptó y él fue su asistente durante unos 4 o 5 años, tal vez 5 años fue su asistente, y entonces como en reconocimiento a ser asistente de él, pero asistente bastante destacado, le dieron su premio Nobel de física. Y el caso que mencionaba ahora de Mateo Hernández, considerado uno de los principales expertos en biodiversidad de la sabana de Bogotá, que nunca ha pisado un colegio, nunca ha pisado una universidad, y el Instituto Humboldt y otras organizaciones internacionales y nacionales lo contratan como un experto en temas de biodiversidad. Esto para decir que si se detienen a mirar la historia de estos personajes y otros que hay por muchos lados, ¿sí?, han construido su conocimiento que les permite vivir bien, es decir, los contratan y les pagan bien por lo que hacen, es a través de un ejercicio de tránsito, diría el gran maestro, el maestro que se nos fue hace unos meses, Manfred Machs-Neff, dice, tenemos que aprender nuevamente, tenemos que aprender a derivar en estado de alerta. Él decía que sus principales proyectos de investigación surgían cuando salía a navegar con vela, ¿sí? Entonces, cuando uno navega, uno sabe, o sea, todos queremos ir allá al bienestar, ¿sí? Pero hay diferentes maneras de bienestar, pero muchas de esas formas de llegar al bienestar no tienen que ver con lo que nos han hecho creer que produce bienestar. Volvería yo en este momento a mencionar la investigación científica de la Universidad de Harvard sobre la felicidad, ¿no? Entonces, esa idea de que si no nos quedamos solos en un sitio, ¿sí?, sometidos a unas rutinas que nos hicieron creer que producen bienestar, no la vamos a lograr, pues hay cada vez más evidencias que muestran que no es cierto. Sin saber si entiendo muy bien lo de la pregunta, ese ejercicio de transitar, hay unos trabajos muy interesantes que muestran precisamente lo de las familias gitanas en Europa. Las familias gitanas en Europa. O sea, ¿qué ha pasado con las familias gitanas cuando las ha obligado a dejar de ser nómadas? ¿Qué ha pasado? Son historias trágicas. Claro, y total. Ejercicios comparativos con las familias gitanas que se han resistido y siguen siendo nómadas. Tienen unas condiciones de vida, de salud física, de salud mental, de salud emocional, muchísimo mejor que sus hermanos Ron, que los obligaron a instalarse y que obligaron a sus hijos e hijas a ir a escuelas. Erwin, para cerrar, mil gracias, porque obviamente el tiempo pasa volando. Con tus hijos, eso fue una decisión de vida, o sea, implica un entorno, ¿cierto? Lo que uno llama ese entorno resonante que es de afecto, de amor, no solamente de conocimiento, ¿cierto? De contenido, sino de confianza. Me parece súper bello eso que vos decías de generar lazos de confianza, ¿cierto?
ese articular, ¿qué consejo darle a esos que, listo, son papás y en este momento están creciendo con sus hijos o se encuentran también como agotados y dicen, oye, ¿cómo le hago, hombre? Yo no quiero que sea uno más, dicen uno más del montón, pero entonces ahí viene el cuento de lo que yo te decía, no, lo voy a meter a un colegio de pedagogía o algo, no, lo voy a meter al Montessori, no, lo voy a meter en tal cosa. O en la escuela pública. O en la escuela pública del barrio, o bueno, lo meto a este colegio bilingüe, el otro trilingüe. ¿Qué hacer? Obviamente nos diste autoconocimiento y demás. Obviamente no damos tips, como siempre hemos dicho aquí en Encontrarte el Poder de lo Simple, pero la pregunta que nos genere mayores preguntas para seguir ahí explorando esto que te pregunto. ¿Cómo hacerle en ese aspecto de la crianza con los hijos en términos de esas otras formas de educar? Sí, yo no sé qué entienden bien ustedes por tips, pero una recomendación. No, que no damos tips, sino no, por eso, preguntas. Espero que esto no sea un tip, pero la recomendación honesta es: necesitamos reconciliarnos con la infancia. Necesitamos reconciliarnos con la infancia. Y las personas que no logran confiar suficientemente en sus hijos e hijas necesitan buscar ayuda. Y la ayuda puede ser diversa. Ojalá una ayuda de personas que ya hayan avanzado en reconciliarse con su propia infancia. Cuando uno avanza en reconciliarse con su propia infancia, logra entender que la puede hacer muy diferente con sus hijos, con sus hijas, pero especialmente consigo misma, consigo mismos. Por eso, tantas personas que han avanzado en este tipo de procesos han transformado radicalmente sus estilos de vida y hoy en día viven mucho mejor. Algunos viven con mucho menos dinero, pero viven muchísimo mejor y estamos buscando recursos para poder mostrar estos datos, para poder sistematizar estos datos y mostrarlos, ¿sí? O sea, necesitamos reconciliarnos con nuestras propias infancias, necesitamos sanar nuestras propias infancias y si las sanamos, entendemos la vida de otras maneras, habitamos el mundo de otras maneras. Esa es la causa principal de lo que estamos viviendo. Todas estas disputas de poder, todas estas violencias que estamos viendo, cuando nos concentramos a investigar a profundidad las trayectorias de aprendizaje y educación de esas personas que están en esas disputas, encontramos muchos detalles. Es invitar a los amigos y amigas interesados en estos temas a que revisen en detalle las biografías, las historias de infancia de todos estos seres humanos obsesionados con el poder, empresarios, políticos, deportistas, dirigentes sociales. Revisen en detalle y van a encontrar evidencia suficiente de grandes carencias de afecto que quieren resolver tapándolas con esas búsquedas de reconocimiento por allá afuera, lejos. Entonces, es reconciliarnos con nuestra infancia. Esa es la recomendación. Claro, para eso se necesita ayuda. Y ustedes ofrecen esa ayuda y otros también estamos ofreciendo esa ayuda, pero como lo dice el proyecto de investigación científica de la Universidad de Harvard sobre la felicidad, es construir verdaderos vínculos de afecto y confianza profundos, pero eso tiene que ver también con construirlos consigo mismos y consigo mismas, porque hay mucho autoengaño y eso se refleja en engaño. Y como hay dispositivos sociales tan efectivos para distraerse, hay muchas, ¿no? Volvemos, Pasión de Gavilanes, todas estas cosas. Todo. La novela. Esas cosas, los realities y todas estas cosas, hay tantas cosas para uno distraerse, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Erwin, mil gracias. Porfa, dinos para que la gente sepa los libros tuyos, dónde los pueden conseguir. Yo sé que uno puede entrar a Amazon y encontrar cosas ahí, pero para que también conozcan un poquito de la literatura y de lo que tú también has escrito, gracias también a esas investigaciones que has realizado. Gracias. Sí, pues pongan mi nombre ahí en Google y encuentran un poco de contribuciones que son gratuitas que hemos venido compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Cuídate mucho. Mil gracias. Que te haga muy bien. Muchas Aprendimos gracias. mucho hoy con vos. Listo. Un abrazo. Gracias. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Claro Gracias. que sí. Cuídate. Y
Ya, papi. Ya estamos aquí en vivo también en casa y eso hace parte también, digamos, de estar aquí pues pues en nuestra casa, ¿cierto? Porque la casa se volvió también la oficina y demás. Bueno, yo creo que algo que encierra mucho de lo que hablaba ahorita Erwin es esto. Para comprender el lenguaje de los otros, no es suficiente comprender las palabras. Es necesario entender su pensamiento. Y eso le decía Lev Vygotsky, un psicólogo ruso. Y, señor, cuéntemelo. Papá, ¿sabes? Aquí como vamos, ya está inquieto. Ya casi vamos a terminar. Mil gracias por estar aquí conectados. Y bueno, invitamos a Gato para que se conecte aquí con nosotros. Gato, ¿estás ahí? ¡Gato! Ay, sí. Ahí está el Hola. gato. Hola, Gato, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos qué tal todo? ¿Cómo van? Muy bien, excelente. Gracias. ¿Qué tal el invitado de hoy, Gato? Bien, bien, es interesante porque, digamos, incluso la obra que tenemos para hoy es algo de eso. Exactamente, vamos a mostrarla por acá. ¿Qué es eso? Regálame un minuto. Ya nos La van vamos a explicar. compartir. Ahí está, Gato. Pero muestra la completa, la otra. Ok, espera, regálame un minuto, perdón. Sí, la de la promoción. Esta es la de las redes. ¿Dónde nos pueden encontrar? Sí. Pantalla completa. La de abajo. Eso. Ya la vamos a cargar. ¿Qué es eso? Son mascaritas, como de... para el hijo. Son dos feos. Y eso tiene una explicación. ¿Ya la estás viendo? Sí. No, pues esta obra se llama Tóxico, de la colección de Metrópolis, que seguimos con lo de los tornillos. Una obra de 80 centímetros por 1,60, grandecita, y está hecha en acrílico. Entonces, aquí, digamos, hablamos algo como lo de la educación, ¿sí? Como veníamos retomando en Metrópolis, es como la sumisión que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente nosotros tenemos un problema, y es lo que hablaban de la educación. Empezamos también a heredarles a nuestros hijos parte del problema, parte de todo lo que nos dé, la buena educación, ¿sí? De lo que contamina el alma. Es más una crítica, digamos, a lo que ellos quieren que ahorita, digamos, estar resolviendo, lógicamente porque vivimos en un mundo tóxico. Gato, y bueno, un mundo tóxico y la cosa es que Erwin nos decía que hay un autoengaño muy, muy teso en nosotros mismos. Incluso por acá nos están escribiendo, en el chat nos escribe Nat, dice reconciliarse con uno mismo, pero también reconciliarse con los niños. Y a mí me parece muy impactante esa imagen porque, pues, obvio, venimos con lo de la serie también de tu arte de Metrópoli, de los tornillos y también cómo se fijan y como está ahí el grande y el pequeño, pero pues también hay como un ejemplo vivo de los padres y los hijos, ¿no? Sí, es un poco, digamos, también como lo que estábamos hablando, o sea, es de toda esta herencia, ¿sí? Mala educación, pero donde la educación le dicen a usted, no, es que, no sé, tiene que aprender química avanzada, o sea, molecular, y los niños hombres, o sea, como que, ¿sí me entiendes? O sea, primero hay que empezar a enseñarle a ser personas, a ser niños, valores, creo que eso es lo más importante, ¿sí? De ser personas en un mundo donde prácticamente hay un caos, y es la tendencia prácticamente del poder, de siempre ser el que yo soy el más bravo, el más grande, ¿sí? Y también se identifican supuestamente personas y somos racionales, pero se ve todavía eso, ¿sí? Es la competitividad, pero es una competitividad también estorbosa, ¿sí? Claro, sino que es que
Sino que qué pena, Gato, eso entra en un conflicto muy teso también, porque, bueno, vos también tenés hijos y entonces también comienza el tema de, bueno, era lo que yo le preguntaba a Erwin, ¿cómo jugar? Obvio, no es ser uno más del sistema, pero estás en el sistema, entonces, ¿cómo encontrás también ese equilibrio? Entonces, claro, parte mucho de ese entorno desde la casa, de cómo vos generás esos lazos de amistad, de confianza, de amor, de afecto con tus hijos, pero también de decirle a tus hijos, bueno, listo, tú estás en un colegio, quizás puedes aplicar muchas cosas dentro de tu casa de aprendizaje colaborativo, de aplicar estas otras técnicas, digamos, desde la educación alternativa, pero obvio, estás ya también en el colegio, donde está con otros 20, algunas instituciones de educaciones públicas, 40 pelados en un salón y recibiendo igual como se ha hecho siglos atrás, un sistema que te llena de contenidos. Entonces, a mí me confronta muchísimo eso a la hora, digamos, de ver el arte que hoy nos traes, porque sí se vuelve tóxico, pero también se vuelve contradictorio. No lógico, pero es que digamos la cuestión acá y lo fundamental es que lo que siempre yo he dicho es que uno no puede dejar digamos, de creer como niño, ¿sí? Porque todos nacimos así, todos nacimos de pequeñitos. Lo que pasa es que le empiezan a cortar las alas, empiezan a decir, usted no puede ser astronauta, usted no puede hacer esto, usted es malo para esto, pero nos estamos quitando esas ganas de hacer las cosas a los niños, incluso si nos las quitamos nosotros primero, a divertirnos, a pasarla chévere, a vivir la vida, ¿sí? Lo que decía, Erwin. eh, si vivimos esclavizados, pues por un sueldo, sí, o sea, lógicamente el tiempo pasa rápido y en unos 60 años esto no es nada. Cuando ya te ves, estoy acabado, estoy vuelto nada, no hice, no tuve, si no tuve tiempo, no hice esto, no hice lo otro, no hice para un carajo nada. Sí, pude amalgar prácticamente una fortuna, pero ¿para qué? Si no la puedo disfrutar. Sí, o sea, entonces también yo creo que en las cosas sencillas, en las cosas simples, también se puede empezar a ver esas cosas, digamos, mágicas, que llenan realmente la vida. Y lógicamente, si tú le enseñas lo que tú dices, yo le trato de enseñar a mi hijo muchas cosas de la mejor manera, pero claro, se va a enfrentar contra un patán que está en el curso y que el papá también lo enseñó a la mala, que lamentablemente no tuvo esta educación y es complicado porque no todos los lugares son iguales, no es que aquí tampoco tenemos problemas, somos perfectos, no, pero entonces es el choque entonces entre ellos mismos, entre la educación, es que mi papá me dice esto y aquí me dicen otra cosa. Entonces, no es fácil, no es fácil. Incluso se ve, digamos, en el sistema cuando la gente tiene sueños, quiere hacer empresa. Oiga, no, yo no quiero prácticamente trabajarle a alguien, sino quiero trabajar para mí y hacer mis cosas. Y cuando te enfrentas al sistema, entonces vienen los impuestos, vienen que Manuel Chicharrones, que papeleo, que pues tú como que miércoles, o sea, cualquiera desalienta a él. Y esas cosas, esa educación, deberían también darla incluso en el colegio. Como, oiga, vea, usted va a salir, si quiere hacer un emprendimiento, tiene que armar una empresa, tiene que hacer esto, tiene que estar pendiente, sí, de los impuestos, prácticamente es hartísimo y por eso se empieza a ver la informalidad. Porque es que usted prácticamente trabaja, se mata trabajando y la tercera parte tiene que ir para el Estado y usted dice miércoles, entonces no estoy haciendo nada. Entonces no hay esa educación también económica, ¿sí? Entonces es por todo lado, o sea, hay una falla completamente, una grieta total. Gato, aquí nos escribe Nat HB y dice, Gato, ¿por qué no se deja ver la cara? No entiendo bien. Entonces, responde por qué no te dejas ver la cara y que ella no entendió de pronto el concepto, entonces hagámoslo simple, hagámoslo con el juego de las palabras y es uno o dos palabras que simbolicen realmente el concepto de lo que estabas ahora explicando. Obvio, se presta para muchas interpretaciones y el artista le pone pues su sello personal y cada uno interpreta el arte de acuerdo a cómo quiere verlo, ¿cierto? Pero pues, ella... Nat, si quieres, nos puedes encontrar ahí en las redes, puedes seguirnos, ahorita vamos las redes también. La máscara es como, o sea, a mí no me interesa la fama, no me interesa decir, es que soy yo, me gusta más es que mi arte hable por sí solo,
¿sí? Que la gente despierte ese conocimiento viéndola, puede ser, digamos, incluso como tu hijo, que le daba miedo, que no, que es normal, ¿sí? Siempre trato de Total. buscar como ese anonimato, lógicamente, pues ya sabe mucha gente, pues, quién soy y eso es lo de menos, pero digamos, en estas invitaciones que me hace aquí, que trato de apoyarlo, pero no, me gusta más, digamos, como que el arte, siempre que sea el arte. Incluso yo le dije a él, no, yo no quiero ni siquiera salir, póngame la voz en off, que me hice una máscara y listo, ahí me pongo a hablar. Sí, pero no es Por estar acá. Sí, 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 igual es la invitación a que si les gusta este arte, si les gusta, hombre, ahorita vamos a las redes y podemos seguir, digamos, viendo qué más cosas te gustarían, qué más cosas te gustan en Instagram de lo que hacemos. Sí, aquí vamos a compartir ya las redes sociales de nosotros. Y bueno, como decía Erwin, nosotros estamos haciendo esta iniciativa a partir de eso, de encontrarnos con el poder de lo simple, que a partir de ello, desde el encuentro con la palabra, con el arte, con la música, con lo que hacemos desde la educación, pues nos llevemos otra perspectiva y aportemos realmente esa suma de acciones que pues, generen la palabra que hoy nos queda, esos lazos de confianza, una cosa muy profunda, pues la que hoy habló de Erwin y que realmente nos sigue retando a generar esa conciencia individual y colectiva. Gato, entonces... Sí, a mí también me parece que tenemos que despertar a muchas cosas. Lo que él dice también es muy acertado. O sea, eh, digamos, a mí sí me gusta ver más cine, más documentales, eso de novelas pendejas, hombre, aquí a Colombia la tienen utilizada, uno ve todos, cualquier no restaurante, veas, que no las veas, no veas. o sea, pero ¿por qué no se preocupan por la educación? O sea, porque, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que da piedra. Muy pocos, o sea, que yo he dicho, uy, vea, entraba a algún sitio y bueno, pucha, tienen Discovery, perfecto, o sea, antes había MTV y MTV era una puerta para la revolución juvenil donde prácticamente era la música y qué bueno, o En sea, los 80 y en los 90 pero cuando ahorita era los bueno. reality pendejos, no, eso es como rabia, hombre, o sea, verdad, están estupidizando a la gente y tú ves y todos estos youtubers y todos estos pendejos, o sea, idealizan una gente, o sea, el mismo cuadro lo dice, o sea, la toxicidad no es solo de que el medio ambiente, no, el medio ambiente y el medio ambiente también es prácticamente la carga estúpida en la que vivimos, ¿sí? Donde nos sobrepasó la tecnología y ahora cualquier pendejo se hace famoso y todos los pendejos siguen a ese famoso y te lo vuelven, le dan más fuerza a algo que no tiene sentido, o sea, eso es lo triste. Sí, Entonces, sí. o sea, Eso de verdad, es, estamos todos como atorados, como diciendo, hombre, o sea, qué tristeza. esa es la realidad de un mundo que vive inconsciente, en un mundo automatizado, en un mundo donde lamentablemente es un sistema un neoliberalismo, perdón, totalmente salvaje, agresivo, pero bueno, donde tenemos que tomar cada uno pues esa conciencia para poder generar esa conciencia colectiva y bueno, este es el espacio. Hoy nos fuimos un poquito más de tiempo, pero agradecemos a las personas por estar ahí conectadas, las que no pudieron estar, pues compartan este link, síganos en las redes, no por, uy, queremos que nos sigan por seguirnos, no, estamos generando un movimiento y fuera del movimiento, pues también, pues por eso nos pagan y hacemos lo que hacemos también por amor al arte y a la educación. Entonces, ahí están las redes, tanto en Facebook como Instagram, y esperamos encontrarnos dentro de 8 días. Y recuerden ese mensaje tan bonito que nos dejó Erwin hoy, de sanarnos a nosotros mismos y poder sanar esta tierra que tanto lo necesita. Total. Y sanar la infancia. Es muy importante. Entonces, muy atentos a estas recomendaciones y recuerden que cada uno con su aporte hace que esta sociedad sea distinta y diferente y de bienestar para tantas personas y para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Así es, así que terminamos con la pregunta que mi esposa le encanta decir y es ¿cuánto estás dispuesto a desaprender para aprender hoy? Mil y mil gracias, Gato. Gracias. Una feliz noche. Julián, gracias. Buenas noches. Ya saben, ahí están las redes y nos estamos viendo. Ok, cuídense mucho. Mil gracias.
Gracias por los comentarios, gracias a ustedes. Qué bueno que abran estos espacios de conversación. Mil gracias, Nat, por esos mensajes y bueno, también por acá, invitada o invitados los que quieran llegar también con el arte y con el encuentro de la palabra. Cuídense mucho. Feliz Hasta luego. noche, que descansen. Chao. Chao.